Amigos, amigas de La Perla, de los distritos anexos del Callao, del Perú entero, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saluda su conductor, amigo Néstor Zúñiga, del programa Educación y Ley en Acción. Contento de estar bajo estas ondas, pero más contento por quien nos acompaña esta tarde. Es el doctor odontólogo Humberto Agurto Núñez, magíster de la Casa de Estudios de la Universidad Villarreal, con estudios también de biología en la Universidad Ricardo Palma. Con él estaremos en un momento, por favor, ¿ya? Sin desesperarse. ¿Quieres un contador de confianza? ¿Sabías que ahora la SUNAT exige declarar mensualmente a los que emiten recibo por honorarios? ¿Usted da su recibo por honorarios? Por supuesto que sí. Te doy el dato. Quien te da las respuestas precisas son los amigos de Consulmipes. Voz Perú te lo garantiza. Llama a Consulmipes al 952-446-401. Consulmipes. Y se te irán los dolores de cabeza de las deudas y de los números que tienes que hacer. ¿Necesitas una rápida y buena atención médica? Vamos al Policlínico Yogo. Seguridad y garantía en los análisis clínicos. Calidad exprofesa en su servicio y muy cerca de tu casa. ¿Dónde está? En Carmen de la Legua, frente al Hospital San José, y el otro Policlínico Yogo está frente al Hospital Daniel Alcides Carrión, en Guardia Chalaca. Las medicinas son de primera calidad, buen precio. Compra en esas boticas Yogo también, que están al costado de los policlínicos. Botica Yogo, al servicio del Chalaco y la Chalaca. Servicios generales de Marixa Málaga. ¿Cómo estás, Marixa? Tu proyecto, nuestra experiencia. ¿En qué? Servicios generales que abarcan construcción, gasfitería, electricidad, decoración, soluciones integrales de calidad al precio justo. Servicios generales Marixa Málaga. Llama al 994-031-716. Saludos para Marixa. El doctor Tantaruna también tiene un programa aquí. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Su consultoría jurídica, asesoría legal, integral y estratégica. ¿Qué brinda su consultoría de él? Acompañamiento profesional y defensa calificada en asuntos civiles, familiares y empresariales. Tu tranquilidad es su prioridad. Consulta tu caso hoy mismo al 999-289-474. En el transcurso de los programas, en los cintillos van a ir saliendo los números telefónicos de los auspiciadores. Correcto. Todos los días, uy, ya no hay, aquel diario se ha acabado, ¿no? Compre su diario La Noticia. Recuerda, los martes y jueves, la página sobre nuestro Callao. Diario La Noticia también te regala las recetas de la abuela. Azúcar rico, ¿no? Hoy, en la lámina 17, adobo de cerdo en casa. Mejor que Jatoló, por si acaso, Jatoló no te piques. Gracias a nuestro socio estratégico con nuestra multiplataforma digital, llegamos por la web y cable. Diario La Noticia. Gracias, Darlene. Perfecto. Diga usted, don Jorge. Muy bien. Antes de ingresar en un amplio aprendizaje que nos va a legar el doctor Humberto Agurto Núñez, chalaco, exalumno del Colegio Maristas, con residencia en La Perla, por si acaso, ¿eh? Eso es, hay que decirlo. No es una golondrina como hay otros candidatos, pero no, él no está para
al menos por esta vez, no está para hablarnos como candidato todo el día, sino en ciertos parajes. Las sociedades afectan la pobreza y desarrollo. Hemos tenido un trajín bastante desgastante. Hablan muchos de mundo distópico, de un Perú distópico, de que ya estamos al borde del abismo. Perú, un paso adelante y no vamos a caer, ¿no? Entonces, este tipo de silogismos, este tipo de constructos, tienen que ver obviamente con la economía. En el próximo programa sí invitaremos a especialistas para que nos desmenucen lo que ha sucedido a nivel de la última marcha. Lo podemos hacer tranquilamente, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy nos relata y nos retrata precisamente a trastornos que desconocemos todos. Entonces, quiero contarles dentro del editorial lo siguiente, ¿no? Sheila nació en Tacabamba, paisana pues de Acuña, de Pedro Castillo, ¿no? Y pudo emigrar a Lima para terminar su colegio. Su familia la mandó a vivir a una casita de una tía en Puente Piedra. Y al terminar la secundaria, llevó cursos de cosmetología, de estilismo. Una historia común y corriente de tantos peruanos. 3 de cada 4 peruanos realizan este tipo de ejercicio, el salir adelante, el día a día, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el común denominador? Que trabaja o trabajaba de manera informal en una peluquería de su barrio, ¿ok? Hasta que por esos azares del destino le llegó una convocatoria para un puesto de asistente de estilista en San Isidro, ¿ok? ¿No? Ella, 3 de cada 4 peruanos informales, ya iba a un negocio de San Isidro, que no decimos el nombre de la peluquería, pero estaba compaginada con sus derechos, se encontraba ya en planilla, etc. Hoy ella tiene ese trabajo formal, con muchas mejores condiciones, en una empresa que se preocupa por capacitarla. Tiene por primera vez en su vida una cuenta bancaria, ha aprendido a usar Yape, a usar Plin, donde recibe la propina de los clientes, ¿no? Está feliz, pero sin embargo, ¿cuál es el sin embargo? Debe invertir 5 horas al día en el transporte público. De hecho, que causa estrés, ¿no? Y también es una de las cosas que vamos a hablar con el doctor Agurto. Dejando a sus hijos solos durante todo el día. Y pese a trabajar 8 horas diarias, ella sale a las 6 de la mañana y llega al borde de las 8 de la noche. ¿Ven? Es una historia de una peruana, común y corriente, común y silvestre, como millones de peruanos existen en nuestro país. ¿Qué cosa es la pobreza? ¿Cómo la define el Banco Mundial? La pobreza la define como la incapacidad de una persona para satisfacer sus necesidades básicas. Dentro de estas necesidades básicas que incluye la alimentación, la vivienda, la salud y el acceso a servicios esenciales como el transporte. Mejorar la calidad de vida de las personas que requiere que se amplíe el acceso de la población a servicios básicos y a conectividad física. Más escuelas, postas médicas. Wow, la posta médica, doctor, ya le preguntaré, de Altamar estaba cuando yo tenía 8 años y ya tengo 62. No sé cuántas postas más médicas habrán, pero así como en La Perla puede suceder en tantos distritos y más aún en el Perú profundo, ¿no? ¿Qué faltan? Escuelas, postas médicas, más pistas, carreteras, puentes, transportes públicos. Sin infraestructura y sin acceso a servicios, es muy difícil que las personas se escapen de la pobreza. No hay cómo.
En marzo del 2020, la pobreza en el Perú llegaba al 20,2% de la población. Estábamos en pandemia, ¿no? El Perú había sido la estrella de Latinoamérica en cuanto a crecimiento económico y reducción de la pobreza. Recordamos lo que tenemos ya muchos años, ¿no? La inflación enorme, el 40% de gente entre pobreza y pobreza extrema se redujo, no por el escalpelo de los políticos, sino porque el Perú pues, tiene sus recursos y es rico en riquezas naturales y por consiguiente en el canon, ¿no? Entonces, hay que ver esto de los políticos también. Y como nos creímos el cuento, no nos dimos cuenta de que el crecimiento económico por sí solo, sin instituciones y sin reformas, no va. Existe una relación estrecha, vinculante, entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, por supuesto. Porque a mayor crecimiento económico, mayor reducción de la pobreza, ¿no? ¿Qué dice el IPE, Instituto Peruano de Economía? Que si seguimos creciendo al 3% como lo estamos haciendo con las justas, recién vamos a lograr alcanzar los niveles de pobreza prepandemia, antes del marzo de 2020. ¿Qué año? El 2046. Estaremos fríos, ¿eh? ¿No? ¿Qué nos impide regresar a otras cifras altas de crecimiento? ¿No? La excesiva regulación, las normas sin sentido que traban a la inversión, la crisis política y la deshonestidad de las autoridades, desde las subnacionales, desde los gobiernos locales, por los gobiernos regionales y gobierno central. No confiamos en ellos. Más de lo mismo. Solamente tienen ese síntoma de camaleón y creen que con un distinto peinado o colocar un familiar ya nos olvidamos. Y es verdad, hay bastante gente que se olvida del asunto. Entonces, el Callao es rico. Hasta hoy, ayer leí en el comercio que la Perla tiene más del 26% de ejecución de su presupuesto. Estamos en octubre, Dios. No hay avance, ¿no? No hay avance. Y volvemos para terminar con Sheila, ¿no? ¿En qué está pensando? La pobre chica está pensando en comprarse una moto, ¿no? Le va a aligerar la distancia entre su casa de Puente Piedra y hasta San Isidro. Pero con lo peligroso que es andar en moto, o le roban la moto, o la atropella un carro, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un aspecto de estructura básica, ¿no? No nos movemos tan rápido como un reloj con exceso de cuerda. Entonces se trata de develar las fisuras de esta aparente perfección que nos quieren dar los políticos y nos quieren decir que vivimos en un país que solamente ellos ven o que creen ellos ver. Perfecto. Ahora sí, terminado este aspecto editorial, pasamos a la entrevista esperada. De verdad que es un gusto tenerte, Humberto. Bienvenido. Muchas gracias. Caramba, aquí estamos en este programa, ¿no? Uno de los 5 programas que tiene Voz Perú. Más que todos son de corte político, lo demás es de educativo. Y como quiera que te he escuchado y conocemos de tu trayectoria, has sido director, ¿no? de Salud Altamar, tienes una vasta experiencia y eres muy conocido, pero no solamente muy conocido, porque conocido puede ser Caracol, eres muy conocido, pero también muy apreciado, y ese aprecio te lo has ganado por tu trabajo y por tu honestidad. Ya veremos después, si nos da el tiempo, si no, habrá otra entrevista ya netamente política, para ver el color de alguna camiseta, ¿no? Porque hay que ver eso. Dime, Humbertito, dentro de los programas que tenemos en agenda, es hablar de la disfunción cráneo-mandibular, ¿correcto?
la disfunción cráneo-mandibular. El nombre suena bastante extenso. De hecho, si le dices a una persona promedio que repita esta articulación de nombre, no lo va a hacer. Pero es que, amigos, amigas, hay muchas personas que desconocemos los efectos, las causas, por qué se producen los síntomas entre una y otra enfermedad. Yo hablaba con el doctor y me hablaba exactamente lo que es su trabajo y lo que significa ser interdisciplinario hoy en día. No es que uno va dentro de la primera línea de salud, que es la posta médica, y porque tienes o sufres de algo te vas directamente al médico o al psicólogo o al dentista, sino que si es un médico responsable, agudo, y que de verdad te quiere sanar, y seamos honestos, no hay esos médicos, ¿no? Vemos y sabemos, el Ministerio de Salud, los médicos, vamos a hablar de los médicos, deben tener una cantidad de pacientes diarias, ¿ok? Una cantidad de 20 pacientes diarios, pero está tomando café el señor a las 9 de la mañana, que me esperen, ya salgo, o está viendo una u otra forma, ¿no? Entonces, ese sí es un paraje de otro tipo de preguntas. Por favor, ya he hablado muchísimos minutos, pero la gente quiere escucharte a ti. Tienes los minutos debidos para hablarnos sobre la disfunción cráneo-mandibular, ¿no? Y acá pueden hacer sus preguntas, porque a veces tenemos un dolor, un chasquido, un bruxisme, ¿no? Así se llama, ¿no? Bruxismo, ¿no? Que nos da como un rechinar de los dientes. Algo tiene que ver esa antigua, ¿te acuerdas? Decía, revolución caliente para rechinar los dientes, sí. clavo, canela, y todo se relacionaba a los dientes, relación, ¿no? Pues, clavo, canela, que hasta ahora la gente utiliza eso por una cuestión de antología. Por favor, sí. Querido Humbertito. Buenas tardes con todos. A todos los televidentes de este gran programa y agradeciéndole a nuestro amigo Néstor Zúñiga. Bueno, el tema de las disfunciones craneomandibulares es un tema muy amplio y a veces de ataque interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que son otras especialidades que entran confluyen en el tratamiento de un paciente que pudiera presentar esta enfermedad, ¿no? Dependiendo del problema realmente, ¿no? De la agudeza del problema. Entonces son pacientes que presentan, este problema se presenta no en un momento determinado, es acumulativo, van pasando los años y llega el momento en el cual ya el paciente siente mareo, un pito que le llamamos tinnitus, que lo escucha, lo siente, lo percibe cuando él está tranquilo y no hay ruido, sobre todo en las noches antes de ir a dormir, está en su cama, siente ese ruido, ese zumbido, que lo tiene ahí todo el día, pero lo percibe en esos momentos. Ese mareíto que cuando se levanta y se marea, se agacha y se marea, y lo asociamos a otro tipo de problemas, ¿no? Triglicéridos altos, de repente la presión, la hipertensión, dolor de cabeza. O sea, la gente confunde los síntomas con lo que verdaderamente es su origen. Así es, presenta un dolor de cabeza, un dolor de tipo temporal, y lo asocian también a una migraña. La disminución de audición, que lo relacionan a un problema netamente auditivo, entonces no lo relacionan a problemas de tipo dentario. Para explicarles un poco, antes se llamaba odontología, el título de cirujano dentista, ahora se preconiza mucho la estomatología. ¿Qué significa? ¿Qué es el aparato estomatognático? Donde confluyen sus componentes, que es la articulación dentaria, las piezas superiores, de la arcada superior, del maxilar superior, que se relacionan con las piezas inferiores, todas las piezas inferiores del maxilar inferior. ¿Cuál es el maxilar inferior? El maxilar inferior es la mandíbula, que es un solo hueso, que se relaciona... ¿Es un solo hueso? Un solo hueso, la mandíbula, que tiene dos cóndilos, como dos bolitas, que se relacionan al hueso temporal.
Esa relación se llama articulación temporomandibular. Temporo porque está relacionada al hueso temporal, a los músculos temporales, y mandibular porque es un solo hueso y es la mandíbula. Eso, temporomandibular. Ese es un componente del sistema estomatognático, donde es el campo de la odontología. Ya saben, la articulación dentaria, dientes superiores e inferiores, la articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular, ustedes están viendo ahí algunos músculos, sobre todo el temporal, y toda la parte de información nerviosa hacia el sistema nervioso central. ¿Y quiénes dan esa información nerviosa? Nervios que salen del cerebro, sobre todo el quinto par craneal, el nervio trigémino, y que tiene 3 ramos, que dan, uno de ellos es el maxilar superior, el maxilar, el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. Entonces, esos 3 ramos confluyen y van hacia la región anterior de la cara. Son 2, es bilateral. Pero existen ramitos por ahí del nervio dentario superior que salen y van hacia la articulación temporomandibular y simulan como si fuera, cuando está afectado, dan una información que parecería que fuera un problema de tipo auditivo, porque esa articulación se relaciona, como ustedes verán, hacia el oído medio del paciente. Entonces, hay un nerviecito auditivo que sale de ese tronco nervioso y se va hacia, surge por ahí por la articulación y entra al oído. Entonces hace simular como un dolor tipo facial también, y menos aún el paciente no lo relaciona como un problema dentario. Pero el problema viene aquí, cuando el paciente acude a otras especialidades y no encuentran ningún tipo de problema, como por ejemplo al otorrino, va al médico para ver un tema de migraña probablemente, a veces le dan alguna medicación, el otorrino también da alguna medicación porque simula como una laberintitis. Incluso la afectación de esta articulación a larga data, a largo tiempo, afecta así al sistema auditivo, y eso es cierto, ¿no? Entonces ese sistema auditivo se encuentra un poco mellado, por eso hay una disminución que en algunos casos llega hasta el 20%. Pero eso quiere decir también que no solamente es un tema de tipo odontológico o estomatológico, sino también es un tema en sí, un tema médico, en la cual también influye o confluye el psicólogo, también influye el cirujano de cabeza y cuello, el odontólogo, el médico general. Pero dentro del primer nivel de atención, que son los establecimientos de salud, puestos y centros de salud, estamos un poco limitados, ¿no? Incluso existe un subregistro, no se registran estos problemas. Lo registra aquel que conoce un poco y lo puede identificar y registrar. Es muy difícil eso. Es un poco difícil, ¿no? Le voy a pedir unos 60 segundos, por favor, Okay. que pasamos a un corte. Amigos, se están escuchando atentamente. ¿Has tenido esos síntomas? ¿Sabes cuáles son las causas? Sigamos en el programa. Regresamos tras la pausa. Buenas tardes.
Recuerda, tu diario La Noticia te regala el coleccionable Las Recetas de la Abuela, completamente gratis. Aprovecha y descubre todos los días las mejores recetas de los más ricos platos típicos del mejor destino culinario del mundo. No te olvides, reclama tu lámina todos los días gratis con tu diario La Noticia. Los tiempos cambian, la verdad no. Auspicia Intur Perú. Continuamos con esta excelsa y gratificante explicación de Humberto Agurto, magíster en odontología, que nos está ilustrando a todos, ¿no? Por favor, sí. Continúa. Y como les repito, ¿no? Lo que le venía explicando, estos síntomas pues se van agravando con el tiempo hasta que el paciente ya no puede abrir la boca, el mareo es más constante, el pitillo o el tinnitus es un poco más fuerte, y el dolor, ¿no? El dolor, la disminución de audición. Eso lo conlleva a que el paciente ya acuda a un establecimiento de salud, a un hospital. Entonces ahí es donde se le determina pues que el problema es necesariamente la relación o la oclusión dentaria, la relación entre los dientes superiores e inferiores. Esa articulación está mal, tiene problemas, contactos prematuros, obturaciones que han realizado y que están altas y que hace que la mandíbula se reacomode en otra posición, y esto trae como consecuencia una mala articulación temporomandibular. Lo que está mal aquí va a estar re mal aquí. Entonces, la solución es netamente odontológica en estos aspectos. Digamos, después de haber hecho todo el análisis, el estudio del paciente y no tenga otro problema que lo pueda condicionar o lo pueda estar causando, es que es netamente odontológico. La solución, lo que se practica en el momento, es interponer algo, ya sea una férula, hasta una torunda de algodón muy empaquetada entre los incisivos superiores e inferiores, para que en el momento libere un poco, porque cada vez que cierra y contacta las piezas dentarias, esta articulación comienza a fallar. De hecho que tiene un daño. La mandíbula, a medida que vamos abriendo la boca, el cóndilo de esa articulación, como ven ahí, va rotando, y a medida que va abriendo más la boca, se desplaza y llega incluso a la subluxación o luxación. Hay gente que se queda con la boca abierta y no la puede cerrar, y tiene que acudir a un establecimiento de salud para nosotros poderlo colocar en su sitio. Pero esa no es la solución. La solución no es la del apagar el incendio en el momento, ¿no? Ese es el momento. La solución está en un tratamiento. En algunos casos se presenta en adolescentes, entonces es la etapa en la cual se podría hacer ortodoncia. Cuando es un paciente adulto mayor, ya el tema es ver si faltan piezas dentarias, si los desgastes, como lo decía Néstor, el bruxismo, ha ocasionado en algunos casos, cuando es un bruxismo ya de tipo patológico, porque el bruxismo es patológico, pero ya es, a medida que va avanzando la edad, hay un desgaste fisiológico. Pero no estoy hablando de ese tema, sino lo patológico, un desgaste excesivo, y hablábamos hace un momento sobre el estrés. Todos estamos sujetos a estrés, pero hay personas que no lo pueden canalizar hacia otros aspectos, como el deporte, los juegos, la recreación. Entonces, ese estrés, ya al final, el organismo no lo puede manejar solo. Entonces, se necesita ayuda. Pero en los casos en lo cual no se puede manejar, confluye en este problema y desencadena trastornos ya depresivos. Es un problema muy complejo y, como les repito, es de tratamiento o de abordaje interdisciplinario. Pero como tema odontológico, hay que ir al odontólogo, ¿no? Cada cierto tiempo, se dice una vez al año, yo preferiría 2 veces al año, ver si hay desgastes en las piezas dentarias, colocarse sus piezas dentarias en un determinado momento, ¿no? Porque la han extraído,
y basta una pieza que extraigan, ya la articulación dentaria no es la misma, las piezas migran hacia la zona donde se ha perdido la pieza dentaria. Y por lo tanto, ese acomodo afecta la articulación. Como les repito, esto es acumulativo, va pasando el tiempo hasta que, como dicen vulgarmente, la gotita que derrama el vaso. Entonces, ya se necesita ese abordaje. Férulas de relajación para dormir, tratamientos de prótesis, de repente una prótesis removible, una prótesis fija. Hay prótesis de tipo social que se pueden colocar, incluso en el MINSA a nivel de MINSA hay una norma técnica del edentulismo, en la cual algunos establecimientos de salud del Callao están haciendo prótesis. En fin, hay tratamiento para esto, pero no hay que perder mucho tiempo, no hay que llegar con movilidad dentarias excesivas, pacientes diabéticos, por ejemplo, también cuidarse mucho. El problema de la higiene bucal, hay que comenzar desde la gestante, ¿no? Hacer su tratamiento en el aspecto preventivo para que esté preparada para la higiene de su bebé, la higiene, por ejemplo, bucal, que no tiene nada que ver con el cepillado. La higiene bucal comienza desde que el niño nace y la higiene dentaria, el cepillado dental, desde que aparece el primer diente. Entonces, todas esas cositas hay que ir enseñando a la gestante, a la familia, que ese niño tenga la imagen grabada del cepillo dental, no necesariamente una pasta dental, el cepillo para su limpieza, y ese niño, les aseguro que a los 3 años se convierte en un experto cepillándose y nunca va a tener caries. Se lo digo por experiencia, por manejo que he tenido con muchos niños que ahora son adultos y que hasta ahora no tienen caries, ¿no? Entonces, ese tema importantísimo para prevención de enfermedades de articulación temporomandibular comienza desde casa, comienza de una orientación de padres. Entonces, hay que prepararnos y los futuros padres pensar no solamente en algunas otras enfermedades, lógico, pero también en la higiene bucal, pensando en algunos trastornos que pueden venir a futuro, ¿no? Hay ciertas ideas, ¿no? Mi querido doctor, ideas fallidas, por supuesto, como esa de tengo miedo de ir al dentista. Una, pero la que más se extiende es de las personas que creen que ustedes, como profesionales, solamente están para curar un dolor, para poner una amalgama y para hacer estética dental, en algunos casos un blanqueamiento, cuando no saben todo lo que estás hablando, ¿no? Toda esta forma, a ver si nos hemos entendido. La articulación temporomandibular, el ATM, ¿no? ATM. Entonces, eso trata sobre los músculos masticatorios, ¿cierto? Así es. Y por ahí va el dolor de la mandíbula, va el dolor de la cabeza, cuello y oídos. Sí. Lo que sucede, Néstor, es de que en esa articulación confluyen muchos músculos, ligamentos. Por ejemplo, lo que conversamos hace un momento, los músculos que intervienen en la masticación, en la fonación, en la alimentación en sí, no descansan ningún segundo de toda la vida de un paciente. Si el paciente dice estoy durmiendo y estoy en reposo, es mentira, porque la mandíbula y sus músculos, la articulación no descansa. Si uno está de cúbito dorsal, digamos, echado de espalda, esa mandíbula, la tendencia es que se vaya hacia atrás. Pero ¿quién hace de que no se vayan hacia atrás? Porque ahí podría venir un atragantamiento, una respiración deficiente. Hace que vayan hacia adelante los músculos. Si uno duerme hacia la lateralidad izquierda o derecha, la mandíbula no se va a caer. Para evitar eso, los músculos que intervienen en los movimientos laterales hacen jalar esa mandíbula para que no caiga. Si uno está de pie, la mandíbula, la tendencia es a caerse y abrir la boca y caerse. ¿Qué músculos son los que intervienen? Músculos elevadores, como por ejemplo un gran músculo que es el músculo macetero, ¿no? Incluso los temporales también. Las fibras anteriores del macetero, los músculos, hacen el acomodo de la mandíbula y la elevan, ¿no? O sea, son músculos que intervienen durante toda la vida, no tienen descanso. Entonces, ¿en qué momento le damos descanso? Sí, ¿no? Y esto nos hace deducir, así como una filigrana simple, que ustedes son médicos en realidad, ¿no? Porque es una especialidad distinta. ¿Por qué no el trato? Bueno, eso ya sería un debate, ¿no? Otro momento, pues son doctores. O sea, no es que sean menos ahora, porque estudian quizás un año menos,
Pero de todos modos, si los médicos se especializan, uno en riñón, otro en hígado, otro en pulmón, y ustedes, Sí. la parte de la cavidad oral tan Así importante es. que, como me contabas, puede llegar hasta trastornos depresivos y estos conducirte al suicidio. Así es. Entonces, tienen su colegio odontológico, son muy respetados. Para mí debería haber más oportunidades en relación a funcionarios importantes como el Ministerio de Salud. Creo que han Bueno, tenido un ministro alguna vez. Hasta Sí, enfermera, no creo yo. recuerdo. Sí, ha habido ingeniero, ministro de salud. Bueno, hay una ley en la cual todos los profesionales de salud pueden llegar Claro. a postular para las direcciones de hospitales, ¿no? Por ejemplo. Y no existe una restricción en ese aspecto. Bueno, ha habido momentos durante el devenir de la historia del Perú en las cuales se ha podido ver en algunos casos ciertas restricciones. Pero nosotros como profesionales de salud tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir estudiando y apuntar al cambio, ¿no? A un cambio en estilos de vida también de las personas, ¿no? Claro que sí. En un cambio en nuestra comunidad, y a eso apuntamos, ¿no? Nosotros como profesionales de la salud y como cirujanos dentistas, estomatólogos, somos parte de la medicina interna, parte del inicio del sistema del aparato digestivo, porque Claro. ingresa primero el alimento a la boca y transcurre por todo el aparato digestivo. Me decía una amiga médico, me decía que en algún momento, cuando un gastroenterólogo hace una endoscopía, hay que pedirle permiso al odontólogo. Bueno. Y me sonreí porque podríamos llegar a eso de repente, ¿no? No creo que sea el extremo, pero hay que invadir, ¿no? Y llegar al estómago con el endoscopio, y de repente por ahí a nadie le dicen cepíllese la lengua, ¿no? Sí, Antes de hacer sí, una prueba de este tipo, invasiva. Entonces hay cosas que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Y el mensaje que le doy es una articulación dentro de todo el devenir médico, odontológico, y no tener esas pequeñas diferencias, ¿no? Eso no creo que no avanzamos, ¿no? De acuerdo. Estos síntomas, nos hablabas, son de ruidos, ¿no? Ruido de chasquidos. Chasquidos y crepitación. De crujidos, crepitaciones. Cuando abres o cierras la boca, ¿no? Y Así son es. dolores intensos, porque has explicado que es un hueso, ¿no? Y esto deviene en causas como el estrés postraumático, el bruxismo, la maloclusión, ¿no? O enfermedades degenerativas. También. ¿Por qué se produce esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Leía un poco que puede ser el masticar chicle, comerse las uñas, apretar los dientes, rechinarlos. Eso es quizás lo más simple y lo más común. ¿Qué más? Claro. ¿Qué otros factores produce este tipo de...? Lo que pasa es de que, les explico, normalmente cuando vemos un niño, ya sabemos que ese niño va a tener una maloclusión en el futuro. Todos los niños que acuden al establecimiento de salud, en general al primer nivel de atención, los evaluamos y vemos la disposición de sus dientes. Cuando los dientes primarios o la dentición de leche que le llamamos, si los dientes, sus piezas dentarias son juntas, como las piezas definitivas, ese niño va a terminar en una maloclusión severa. Eso sí, es sí o sí. Las piezas dentarias en un niño con una dentición primaria o de leche o temporal, tiene que tener espacios. Esos espacios se llaman espacios primates. Esos espacios, ¿Que los dientes? los dientes deben ser separados, no pueden ser juntitos. ¿Y no En son un siempre niño, separados? 3 años, 4 años, no pueden ser separados. No deben ser juntitos, los dientes de leche. Tienen No, que de ser leche ya, separados. perfecto. Y los dientes del adulto tampoco. Los dientes de adulto tienen que ser juntitos. Y los dientes de los niños tienen que ser separaditos. Esos espacios se llaman espacios primates. ¿Por qué? ¿Por qué da la naturaleza esos espacios? Porque el crecimiento y desarrollo de un niño no es suficiente para el desarrollo de la mandíbula y los maxilares. La erupción dentaria promueve el desarrollo craneofacial. Entonces, cuando los dientes erupcionan, los mandíbulas se van ensanchando, los maxilares también, pero no es suficiente. Necesita de ciertos espacios o ventajas para que los dientes definitivos salgan derechitos.
Si no hay esos espacios en primates, el crecimiento y desarrollo del niño va a ser de que salgan chuecos. Responsabilidad de los padres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí voy a ir. ¿Qué es lo que sucede? Que como los padres ignoran, y cuando le decimos, particularmente cuando yo se lo digo, dentro de toda mi experticia y la experiencia, le digo, a los 4 años hay que ponerle ciertos aparatitos, vaya ya buscando su odontólogo para que lo pueda evaluar y dígale lo que yo le he dicho, ¿no? Pero ya es tarde cuando tienen 5 años o comienzan a los 3 años, pero hay niños a veces que son difíciles y no se le puede poner un aparato. Entonces, ese niño va a tener una vida de 7, 8 años más hasta que llegue a los 14 años y le pueda poner ortodoncia. En ese interín de tiempo se perdió mucho tiempo. Entonces, se espera que el tratamiento de ortodoncia corrija. Pero, ¿qué sucede? Hay personas, niños, adolescentes, adultos que no han tenido un tratamiento de niño. Entonces, esa mala relación de piezas dentarias, a lo largo del tiempo, produce una alteración de la oclusión de la articulación temporomandibular. Unido a que acuden, como tú dices, hay padres descuidados, lo llevan al chico, al adolescente, sáquenle la muela, doctor, y le sacan la pieza dentaria. Al sacarle una pieza dentaria, ya están mutilándolo, y cuando hay una pieza dentaria, si son 3, le sacan la del medio, se cierra el espacio con el tiempo. Ese cerrarse el espacio ya no crea una buena relación con las piezas superiores, si es una pieza inferior, y si es una pieza superior, no crea una buena relación con la inferior. Entonces, esa mala relación, a la final, va a terminar en un problema de articulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevar a los niños, no esperar que tenga 3 años, 4 años, desde que están apareciendo los primeros dientes o antes que aparezcan los dientes, para instruir a los padres sobre higiene oral, sobre la disposición de los dientes, lo que les he dicho, los espacios primates, para que tengan ya un conocimiento los padres. La higiene oral, que se grabe la imagen del cepillo del niñito, que cuando se cepillen los padres también tienen que tener cargado al bebito y ponerle un cepillo en la manito, así se cepille el pelo, la cara, se vaya grabando esa imagen. Entonces, cuando llegan ellos al 1 año y medio, ya son capaces de poder algo, año y medio, de querer llevarse ya a la boca y cepillarse y decirle a la mamá, yo también, ¿no? Entonces cepillarlo. Esa es la conducta. Llegan a los 3 años y ya son expertos cepillándose. Ese niño ya no va a necesitar que los padres le digan, oye, cepíllate, tienes que cepillarte. Y se cepillan solos, con cierta orientación de los padres. Entonces, eliminación de la placa bacteriana, que es acúmulo de microorganismos. La saliva tiene lisocima, que es una enzima que digiere los alimentos, y tiene otros compuestos más que ayudan a la defensa del organismo. Pero hay que ser capaces de orientar al niño y poderlo, en todo ese tiempo, poderlo ayudar en su higiene oral. Con respecto al bruxismo, también se ven niños que cuando tienen parasitosis, ¿no? Esos niños comienzan con el rechinamiento en las noches, rechinan los dientes. Todo niño que rechina los dientes, llévalo al odontólogo, al médico, para hacerle su prueba parasitológica seriado y poder comprobar que no es una parasitosis, ¿no? Hay que comprobarlo que no es, ante la sospecha. Y 2, que ese niño puede estar sometido a un cierto estrés, ¿no? A veces en hogares disfuncionales puede darse el caso que el niño también, la succión de dedo, el rechinamiento, porque van liberando la tensión ahí, y eso ataca pues a la oclusión dentaria, ¿no? Y son candidatos a un problema de disfunción craniomandibular a futuro. Entonces hay muchas cositas que hay que poder observar. La importancia y el mensaje que les doy es desde niñito, desde bebé, desde meses de nacido, poderlo llevar. Exacto. Y ya cuando son niños, solos van a caminar en la higiene bucal, ¿no? Y en algún problema que podamos encontrar. El temor, si es que se puede utilizar ese término, de la mayoría de padres, es el pago de costo, ¿no? Porque en los centros de salud se hace ese tipo de diagnósticos. Así es. O le dicen, ¿sí? Sí. ¿A costo del Estado? Sí, o sea, ustedes saben que existe... ¿Cuál es el límite, no? Porque te dicen, no, el dentista es caro, porque en realidad la presión de ustedes es cara y
y no sé qué tanto el Estado como salud pública les brinda dentro de los nosocomios. Sí. Por ejemplo, les explico. El principal financiador en el Perú de la salud es el SIS, el Sistema Integrado de Salud, el Seguro Integral de Salud. Entonces, la gran mayoría de establecimientos de salud, entre el 95 y 97% son afiliados al SIS los que acuden, donde está financiado bajo una cobertura casi total las atenciones odontológicas. Pero a nivel odontológico se debe cumplir primero con el paquete preventivo, que son la profilaxia, la aplicación de flúor barniz en los niños, en 2 oportunidades. Y de ahí viene lo que es el tratamiento restaurativo, la operatoria dental, que son las curaciones, ¿no? Las obturaciones que se realizan. Sin tope. O sea, toda la piel se puede curar. El problema es de que los establecimientos de salud, dentro del nivel 1, 2, 1, 3 o 1, 4, la capacidad resolutiva, por ejemplo, para hacer tratamientos de endodoncias, pulpotomías o pulpectomías en niños, no lo podemos hacer, ya no se hace. Para eso están los hospitales, en este caso el Hospital Carrión, el Hospital San José, y ellos son, bajo una referencia, le damos al paciente para que puedan ir. Ok, es una derivación. Así es, una referencia hacia ellos, ¿no? Hacia los colegas que son especialistas, y pueden ver, por ejemplo, en el caso de odontopediatra, se le ceda al niño y en sala operación, ¿no? O también bajo anestesia general, se le hace todas las curaciones cuando los niños son difíciles. No lo podemos tratar nosotros en el primer nivel de atención, ¿no? Ya pasan a otro nivel de atención, segundo, tercer nivel de atención. Entonces, sí existe esa ayuda que da el Estado para los pacientes. La cobertura sí te da, no es que tenga mucho dinero el que no. al dentista. No. Hay otras cosas, por ejemplo, como prótesis, lo hacemos. Hay establecimientos de salud en el Callao, sí, son pocos, los cuales hacen prótesis sociales, ¿no? Pero sociales, exacto. El tema es... Que son pocos también. Que son pocos, exacto. Entonces, ese es el tema, ¿no? No hacemos prótesis fija. Cirugía sí, lo hacemos lo referimos al hospital. Ya el Hospital Carrión cuenta con un cirujano maxilofacial, entonces que están haciendo la cirugía. Antes, por ejemplo, nosotros lo hacíamos en alta mar. Hacíamos endodoncias, hacía yo las cirugías, pero ya el primer nivel de atención ya no es para eso. A pesar de que sí sería necesario que en el primer nivel de atención ya se vaya innovando, de acuerdo a la zona, de acuerdo al sector, la jurisdicción, ¿no? Claro, ¿No? Entonces, sí, se podría y se debería estar pensando ya en otro nivel, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo se cura la disfunción temporomandibular? Sí, el tratamiento, como les dije, es interponer algo, que después le voy a decir un momentito, entre las piezas superiores e inferiores. Es decir, entre el maxilar superior e inferior, interponer algo para que no logre contactar. Ese contacto puede ser una férula de relajación de acrílico. Tiene que estar con eso. Así es, tiene que estar, dormir con eso, o en el día, cuando ya existe un problema agudo de articulación temporomandibular, aparte del tratamiento médico con relajantes musculares y antiinflamatorios, vía parenteral, inyectable, analgésicos, más su ferorelajación. Lastimosamente, en el primer nivel de atención no se hace la ferorelajación. Entonces, lo que yo prácticamente recomiendo a mis pacientes es les enseño con turunda de algodón, un poco gruesa, con un hilo, amarrarlo mientras tanto y colocarlo entre los dientes y separarlo, ¿no? De repente, los establecimientos de salud deberían tener, por ejemplo, acrílico, ¿no? Y poder preparar en el momento de repente un pequeño dispositivo para colocarlo en la boca del paciente, y así le facilitamos la labor, ¿no? Creo que sí sería una propuesta a la Dirección Regional de Salud ante el incremento de estos casos. Como decía hace un momento, hay un subregistro a nivel de los colegas, porque a veces se nos escapa este problema, y registrar la disfunción craneomandibular, que tiene un código K07.6, y a nivel de estadístico sacan la cantidad de pacientes. ¿Tiene un observatorio, así como lo tiene la Fiscalía para los casos? Claro, existe el Open Data, claro, la data de DIRESA, donde uno puede ingresar y ver
cuántos casos de disfunción craniomandibular existen. Por eso le digo, no todos han registrado. Pero los casos ¿no? registrados será pues el 10% por ejemplo, de lo que- así es, por ejemplo, nosotros nos sacan un reporte mensual y dentro de mis casos existe, por ejemplo, entre 5 a 10 diagnósticos de disfunción craniomandibular de 200, 300 atenciones, ¿no? Quiere decir que pueden ser nuevos, en estos casos podrían tratarse de unos 35 pacientes nuevos y hacer el diagnóstico de disfunción craniomandibular en 5 o 7 ya es un porcentaje alto, ¿no? Sí, Entonces, si sumamos a todos los colegas que pudieran registrar ese diagnóstico, creo que estamos creciendo aquí en el Callao, ¿no? ¿Qué pasa si se afecta el nervio mandibular? Cuando refieres al nervio mandibular, te refieres al nervio dentario inferior. Ok. Que es parte, como le dije, Ese es el nombre. exacto, Ok. que es parte del nervio, un ramo del nervio que sale del nervio trigémino, el mandibular inferior o maxilar inferior, y el maxilar superior, el quinto 2 y el quinto 3 mandibular. A veces, por esos ramitos que van hacia el facial, que van hacia la articulación temporomandibular, simula a veces como y por los años que tiene ese paciente con esta afección y que no ha acudido a ningún sitio, puede generar una neuralgia también, ¿no? También. Y ya tiene que ser tratado por el neurólogo. Incluso tengo un amigo neurólogo que me decía, cuando ya veas este tipo de problema hay que prescribir, por ejemplo, la carbamazepina, ¿no? Entonces, preferimos que le hagan pues también su tomografía o resonancia para poder diagnosticar exactamente este problema, ¿no? Y que el neurólogo como especialista nos Sí, pueda informar al respecto. A veces por falta de conocimiento uno toma la pastilla que le receta el dentista, pero el dolor sigue siendo agudo y solito se diagnostica Así que es. le pongan una inyección. Así es. Tengo un caso de un hijo, ¿no? ¿Qué le pasó? Y se desmayó, ¿no? Claro. Sí. La automedicación Sí. no es buena, ¿no? Por los aspectos. Claro. A ver, antes de ir, ¿no? Había preguntas sueltas. También empiezas tarde, pues, la situación actual de esa. Pero lo bueno es que estás en La Perla y vas a regresar nuevamente, mi querido Humberto. Así es, No hay así ningún es, problema, así es, ¿no? así es. Me ibas a implementar. Antes de despedirnos, La Perla es un distrito que le dicen dormitorio. Es un distrito que no tiene o no posee las fortalezas de San Miguel o de Bellavista, quizás. Pero es un distrito bonito, cálido. Has dado ¿no? el clavo. Yo también vivo acá toda mi vida, ¿no? Pero que recuerde alguna autoridad desde que el 80 se volvió al sistema de alcaldes, creo que desde los 60 estaba Campos Smith, no me acuerdo bien, pero después ya no. ¿Qué pasa con los buenos hombres que no postulan? Me hablaste sobre la desafectación Sí, y quiero tocar por último este tema. sí, para retirarnos. Existe Ajá. una disconformidad o una falta de identificación con nuestras autoridades. Total. ¿Por qué? Porque hay una pared entre la civilidad, entre la sociedad con la parte política. Hay un descontento, un resentimiento. En La Perla, en el Callao, en todo. En general, ¿no? en general. Ah. Y ese vínculo, ya pues la gente dice, no, es lo mismo de lo mismo. La corrupción que campea hace de que la persona corrupta diga pues abusa desde su posición para beneficios El propios. abuso de poder, ¿no? El abuso del poder. Eso es corrupción. Tráfico de influencias, Y me contaban especulado. que por qué en el Perú existe todo eso, ¿no? ¿Por qué los peruanos somos corruptos? Y me decían, ¿tú sabes quién es el primer corrupto en el Perú? ¿Quién fue el primer corrupto? Y yo te pregunto, ¿quién fue el primer corrupto en el Perú? Habrá sido Pizarro. Por ahí te has ¿No? acercado, pero Pizarro no fue peruano. Ah, muy bien que los incas. Atahualpa, exacto. ¿Ah, sí? Atahualpa fue el padre de la corrupción.
Porque cuando llegaron los españoles le dijeron, te apresamos, y Atahualpa que dijo, te doy 2 cuartos de plata y 1 de oro no y fue me al revés. liberas. No y es me que el liberas". español le pidió, ¿no? Pero él accedió. Qué bueno. Entonces, por eso dice, la corrupción está Sí, pues. en la idiosincrasia del peruano. Tenemos El que- problema es que esa normalización que existe es porque tanto es la repetición que nuestra subcortical cerebral, en nuestra amígdala cerebral, nuestro hipotálamo, hace de que lo normalice, no reacciona a nivel cerebral. Está ahí. Entonces estamos acostumbrados a ver el sicariato, la extorsión, el crimen, la corrupción Sí. en el poder, en todos los estamentos, que ya no reacciona y nos estamos acostumbrando. Ese un Eso buen- es lo peor. ese Eso es un es lo perfecto malo. tema, ¿no? Yo también soy psicólogo y soy psicólogo jurídico y forense. Y tenemos una amígdala cerebral, Así que es. todos la tenemos en tamaño de una nuez. Pero esta va desapareciendo cada acto de corrupción o de desatino. Así es, Así que te así es. invito a hablar Así de es. política de acá a un mes, por favor. ¿Quedamos? Como gustes. Muy bien, entonces, muchísimo que hablar. Doctor Humberto Aburto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, lunes 20 de octubre vivo. Gracias, estudios, gracias, señor Jorge Chero. Un placer Muy amable, haber tu estado despedida, contigo. por favor. No, sí, un placer. Muchas gracias a todos por escucharme y verme. Y tenemos muchos temas por el cual hablar y informarles. El conocimiento no es absoluto. Nadie es dueño del conocimiento. Así que tenemos que Exacto. difundirlo, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de política, yo estoy encantado, Perfecto. ¿no? Así- Entonces, así será. en la próxima. Gracias. Y que nadie lo asalte porque sabe Kung Fu. Permiso. Nos vemos, gracias, muy amable. Gracias. Ya está.